Bueno, buenos días para todos, siendo las 9:10, vamos a dar este comienzo a esta instancia, a esta charla. Espero que se esté escuchando bien. Voy a seguir admitiendo gente que sigue entrando. Bueno, darles la bienvenida, muchas gracias por acompañar. Estoy seguro que hay mucha gente nueva, ya que bueno, el cultivo este año tomó una dimensión bastante grande y estoy seguro que hay muchos que les va a servir mucho esta charla, ya que debe ser su primera vez. Eh, Como ya todos saben, o por lo menos los que estuvieron en las instancias anteriores, el estar adentro de un programa de carinata involucra un acompañamiento agronómico y acompañamiento técnico y bueno, desde todo punto de vista, porque también está la parte de certificación, y esto es parte de eso. En este caso precosecha, que es un momento muy importante y definitorio de cómo se define el éxito del cultivo, o sea, todo lo que produjimos en el campo, cómo lo transformamos al final en lo que son los resultados. Así que bueno, esto es un parte de eso, darles la bienvenida nuevamente, darles las gracias a los equipos de trabajo. Los Bracar, que están aquí, que van a ser parte de la presentación, que ya, bueno, son quienes tienen, voy parando porque tengo que seguir admitiendo gente. Son quienes tienen más experiencia durante el cultivo, son los pioneros en el cultivo de carinata en Uruguay, básicamente los desarrolladores, con ellos comenzó todo hace, siempre me olvido de cuánto, pero debe ser 10 12 años, ahora Nicolás me va a corregir. Y bueno, el equipo de Cargill, que la verdad, siendo que iniciamos este año con esto en conjunto, todo medio rápido, ha sido un placer trabajar y lo sigue siendo, así que bueno, agradecerles. La charla no va a ser muy larga, va a ser una de Bracar, justamente Nicolás que está acá, de más bien aspectos prácticos y técnicos de la propia cosecha. Y luego, sí, sigo metiendo gente, y luego va a estar Juan Gallero de Cargill, comentándonos un poco los aspectos más bien logísticos y operativos para una correcta trazabilidad del grano, para, bueno, para tener la seguridad de que lo que cosechan efectivamente es lo que cumple con las normas y bueno luego puede ser pagado a los productores. Eh, no mucho más que eso, la dinámica va a ser, somos muchos y para mantener un poquito el orden, vamos a recibir todas las consultas que tengan a dos números de WhatsApp que yo voy a dejar acá, ya los dejé, pero los voy a poner de vuelta en el chat, que son Mauricio y Bernardo del equipo de Nufarm Uruguay, mis compañeros. Así que toda consulta que tengan se la dan a él, luego de la presentación, a ellos, perdón, luego de la presentación de Nico, les haremos las consultas que hayan y luego de la de Juan lo mismo. Así que nada más, darles la bienvenida nuevamente, sigo aceptando gente, darles la bienvenida y a mí me gusta siempre decir o cerrar la bienvenida con lo siguiente, el éxito de una charla como esta para nosotros se da cuando alguien, alguno de ustedes le aporta algo que después le mejora en algo lo que hacen en sus establecimientos, en sus sistemas. Si podemos aportar en mejorar en algo, para nosotros esto va a ser un éxito. Así que bueno, esperemos estoy seguro que así va a ser. Así que nada, darles la bienvenida de nuevo y los dejo con Nicolás. Bueno, buenos días a todos. Algunos ya nos saludamos. No sé si me escucha bien, Agustín, Se escucha perfecto, y si Nico. se ve la pantalla, También. impecable, bárbaro. Eh, Nada, como dijo Agustín, la idea es acá hablar de algunos aspectos prácticos de lo que es la cosecha de carinata. Simplemente hemos tenido algunas consultas sobre algunas características del cultivo que nos han hecho respecto de cómo voy a cosechar la carinata. Y la verdad que es bien importante poner las cuestiones prácticas arriba de la mesa para que la experiencia de la cosecha sea lo mejor posible. No es ningún cuco, parece o asusta mucho más de repente de lo que debería, sobre todo en un año como este donde los cultivos están bastante exuberantes. Así que bueno, eh, pasando ya
a los bifes. A ver cómo pasó esto acá. Ya como para arrancar, bueno, como les decía, lo que vamos a hacer es ver un poco algunas cosas prácticas que nos van a ayudar al momento de la cosecha a, a hacerlo lo mejor posible. Los temas que vamos a tratar es un poco lo que son las características del cultivo, que ya más o menos algunas saben, hay otras que no las han visto todavía, los que están por primera vez sembrando carinata, que son aspectos de maduración y demás. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la preparación de la cosecha o la pre-cosecha, que básicamente consiste en acondicionar la chacra para poder entrar con la máquina, con las máquinas. Este, y bueno, luego lo que es la tecnología de preparación, básicamente, y ya voy adelantando algo, corte hilerado, o sea, por un lado y desecado por el otro. ¿Mm? Luego vamos a hablar sobre los momentos del corte y del desecado, cuál es la mejor manera de darse cuenta cuándo hacer eso. Y después vamos a tocar algunos temas bien concretos y bien prácticos de la cosecha. La idea es que esto genere algunos disparadores para que después aparezcan las consultas y, y poder de alguna manera discutir algunos temas y recibir algunas opiniones sobre la cosecha de carinata y la precosecha de gente que ya haya tenido su experiencia o sacarse la duda. Bueno, eh, como les dije, lo primero que es importante tener presente algunas características del cultivo que hacen a lo que es el desecado y la cosecha o el corte hilerado y la recolección. ¿Por qué? Porque es un cultivo nuevo y porque a diferencia de la colza, que sería lo más parecido que hoy tenemos a carinata, o mejor dicho, tiene algunas cosas bastante similares, diría que la mayoría, porque es una prima hermana, pero después tiene algunas características bastante distintas. Una de ellas es la arquitectura de la planta, la altura, ya la habrán visto, el entramado de las ramas, una planta mucho más laxa y mucho más ramificada, perdón, mucho más ramificada que una planta de canola. Y además tiene un volumen de biomasa que es imponente, que es bastante más grande de lo que es una canola. Entonces, como primera característica a destacar y a diferenciar de lo que es un cultivo de canola, es que vamos a tener más material, más entramado y mucho más volumen, ¿no? Eso es lo que, y es una de las cosas que hoy nos está dando, por lo menos de las consultas que nosotros hemos recibido en Bracar, bastante, bastante inquietud. Ya vamos a ver un poco eso, cómo se maneja, que no es nada complicado, pero habría que tener algunas cosas bien presentes al momento de trabajar. Luego, otra de las características interesantes de Carinata es cómo madura, ¿no? Carinata tiene una floración bastante prolongada, ¿no? Como sabrán, como ya lo habrán visto, y por lo tanto una maduración dentro del canopy, dentro de lo que es el cultivo, dentro de cada planta, bastante desuniforme, ¿no? Además, tiene una característica que es lo lento o lo que demora el tallo en secarse. En este caso, vamos a tener siempre, si la dejáramos seguir, un cultivo con el grano seco y ya desgranando de manera natural, ¿ah? Y siempre con los tallos verdes y con el volumen que tienen y el grosor que tienen en la mayoría de los casos, ¿no? Y la otra cosa diferente, que también va a ser a cómo lo vamos a ver y a definir algunos momentos de acción sobre el cultivo, es la maduración del cultivo. A diferencia de canola, carinata madura desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las silicuas y los granos que están prontos primero son los demás de arriba y así en ese sentido va madurando de arriba hacia abajo y los que siempre van a estar más verdes en términos generales obviamente son los inferiores, ¿no? Eh, es una semilla un poco más grande que la de canola,
si bien es una semilla muy chica, es una semilla que tanto en máquinas como en cosechadoras, como en tolvines y como en camiones, corre mucho, es muy lisita, bien redonda, y eso hace que se nos escape por cualquier lado, ¿tá? Y bueno, una de las características estrella de Carinata, y que todos estamos eh, bien, o la mayoría de los que no la han plantado están pendientes de ver o corroborar que sea realmente así, es la baja dehiscencia de la silita. Hay varios estudios hechos al respecto de esto a nivel teórico. Eh, Tenemos mucha experiencia a nivel práctico. Van a ver después cuando yo les muestre algunas gráficas de los momentos de, de la diferencia de tiempo entre lo que es el secado o el corte y la recolección o la cosecha, y van a ver que pasan, que hay una cantidad de días en el medio que muchas veces si dijéramos que es canola, no estaríamos metiendo la máquina porque ya no tendríamos nada en la planta. Eh, bueno, preparar la cosecha básicamente quiere decir, en este caso, emparejar el cultivo. ¿Ah? Desde el punto de vista técnico, agronómico, eh, como les dije, carinata es un cultivo que madura de arriba hacia abajo. En esa foto que están ahí se ven clarito. Y lo que tenemos que lograr es tratar, no nos importa tanto el cultivo, sino tratar de ver qué es lo que está pasando con los granos, que en definitiva es lo que nos importa, ¿verdad? Entonces, eh, hay yo diría, tres alternativas o dos alternativas, diría yo, de preparación de la cosecha. Una de ellas es el corte e hilerado, igual que se hace con una canola, con algunas salvedades, que es, la primera de ellas es que como tiene más volumen, ya como la definimos, tiene más volumen de material, la gavilla generalmente es bastante más grande. Hemos visto algunas experiencias donde usan un rolo compactador para achicarla un poco, pero bueno, la importante acá a resaltar es que si vamos a hacer corte hilerado, tener en cuenta de que el volumen que vamos a dejar en una gavilla es mayor del que siempre tenemos en colza o en los que hemos visto en colza, ¿no? En nuestro caso, acá lo que vemos es que la operativa tiene un costo mayor por ser por tener que intervenir dos veces, digamos, que, perdón, un costo mayor que lo que es el de secante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la disponibilidad de máquinas, algunos productores tienen sus propias máquinas para el corte hilerado, eh, hay productores también que están muy acostumbrados a esto y que lo hacen muy bien, tanto en colza como en carinata. El año pasado tuvimos una experiencia muy buena en una chacra grande con corte hilerado y la verdad que anduvo bastante bien. La otra alternativa es la cosecha directa sin desecante, que yo diría que esta no es una alternativa, por un poco yo les decía de lo que los tallos permanecen verdes y las ramas durante mucho tiempo. ¿Ah? Entonces la fecha de cosecha se nos va a ir muy lejos en el tiempo y vamos a tener problemas, incluso así, de consumos de gasoil, esfuerzo de las cosechadoras. Y lo peor de todo es que vamos a tener una calidad de grano cosechado bastante complicada. No solo porque va a costarle bajar la humedad, sino porque va a haber una gran cantidad de granos extremadamente secos y una gran cantidad de granos extremadamente granos. Entonces, yo diría que la cosecha directa por momento de cosecha, que se puede alargar de manera, yo diría que casi que indefinida, o por lo menos pensando en unos cuantos días, unas cuantas semanas, más largo de lo que sería con la tecnología de apurar el secado del cultivo, ya sea por el corte hilerado o la cosecha con desecante. ¿No? Y además vamos a tener algunos temas operativos en respecto a lo que es consumo de gasoil y demás, y la consecuente calidad del grano. La última alternativa, que es la que nos parece que es más de uso masivo y más práctica para las condiciones generales de lo que es el cultivo en Uruguay y las características de los productores
que somos y que tenemos, qué diferentes máquinas tenemos, ¿no? Es la del secado es la cosecha con desecado. Eh, lo que hace esto es que uniformizar el secado tanto de la planta como, como de los granos, y por lo tanto la cosecha se va a hacer más sencilla, se va a hacer eh, con mayor velocidad, se va a hacer con este mayor rendimiento de las máquinas, eh, comparado con lo que es la cosecha directa sin secante, ¿verdad? Y, eh, y además tenemos diferentes alternativas de desecante que podemos empezar a pensar cuando vamos a desecar. Ya las vamos a ver ahora, perdón, las vamos a ver ahora cuáles serían las alternativas, como para que empecemos a discutir el tema. Antes de eso, algunas cosas que me parece bien interesantes poner de manifiesto al momento del secado. Cuando llegue el momento del secado o cuando el cultivo de carinata se empieza a entregar, lo que vamos a ver a nivel de campo es un poco esto. Ahí me queda una raya atravesada desde hoy que no sé cómo llegó ahí. Pero básicamente las rayas amarillas que se ven ahí, las horizontales, lo que hacen es dividir la planta en tres partes relativamente iguales, lo que es el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y como ya les dije, el cultivo de carinata madura desde arriba hacia abajo. Entonces ahí vemos clarito que tenemos silicuas en la parte superior, que están bastante secas, las del medio más o menos, y las de abajo más verdes. Ese es el aspecto del cultivo que nosotros vamos a ver al momento del desecado. Ese es el momento donde vamos a resolver entrar con, eh, con la máquina, con el mosquito, perdón, a desecar, o con la cortadora a hacer el hielado. Pero más allá de lo que podamos ver a nivel de campo, en en el cultivo, en el primer golpe de vista, yo creo que acá lo importante es ver el momento de desecado o de corte en los granos. Es bien clarito que al momento de la madurez fisiológica, que tenemos, que se da con 30% de humedad en los granos, se da de esa manera. Ese es el momento que ustedes están viendo ahí de madurez fisiológica. O sea, ahí tenemos un 30% de humedad más o menos de los granos. Y que, como les decía hoy, ese 30% se compone por los granos de arriba bastante más secos, con humedades de 10, 12, 15, y los granos de abajo, de las silicuas de abajo, con humedades mucho más altas. Entonces promedian ese 30% eh, en el total de los granos. ¿Ah? Como vemos ahí y como vemos en esta otra foto, que es bastante más clara, eh, los granos de arriba están secos, los del medio están verdes, verdes pálidos, y los de abajo ya están cambiando su tonalidad, empiezan a ser más claros, más alimonados. Es porque ahí el secado empieza y la traslocación de nutrientes hacia los granos ya terminó. Es decir, eso, de ahí en más, lo que pasa con el cultivo es que empieza a perder humedad el grano. No tiene más nada que hacer eh, en su ciclo biológico. Entonces, nosotros la, los aspectos prácticos de lo que es definir el momento del desecado o el momento del corte, más allá de lo que nosotros estamos viendo en el primer golpe de ojo cuando entramos a la chacra, es ver que que lo que estemos viendo al abrir las silicuas sea esto que ustedes ven acá. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es elegir algunas plantas al azar, todo lo que el cultivo nos deje entrar, eh, por el volumen, me refiero, y empezar a ver las silicuas de arriba, qué color tienen los granos, las silicuas del medio y sobre todo las silicuas de abajo, que son las últimas que maduran, empezar a ver
cómo esos granos están cambiando su tonalidad de un verde intenso, de un verde oscuro, a ese verde más alimonado. Ahí es el punto donde nos conviene empezar a pensar ya en el desecado. Antes de eso vamos a estar perdiendo algo de rendimiento y por lo tanto no sería recomendable. ¿Tá? Obviamente que al momento de entrar al cultivo van a haber diferentes estadios, pero ahí bueno, hay que apelar al buen criterio del técnico que está haciendo el análisis y que considere oportuno o decir que este cultivo está en madurez fisiológica. Y bueno, y ya entrando en lo que es el secado propiamente dicho, ¿no? Tenemos varias alternativas, como les decía hoy. Nosotros hemos probado con éxito cualquiera de estas alternativas que están viendo acá. Una de ellas es el glifo con HIT, ¿no? El glufosinato de amonio y el dicuat, que para nosotros tiene algunas diferencias que les vamos a mostrar. En cualquiera de los tres casos, lo importante es usar mucha cantidad de agua. Lo recomendado es mojar bien el cultivo. ¿Ah? Como verán, acá estamos hablando, salvando el glifosato, estamos hablando de productos que trabajan principalmente por contacto, entonces llegar a toda la planta de manera uniforme y con mucha cantidad de agua es lo mejor que podemos hacer. ¿No? Eh, Evitar las horas de mediodía, ni que hablar, porque se evitan problemas de evaporación y maximizar el ancho de labor es bien importante también porque, como vamos a ver ahora, el mosquito obviamente va a ir desgranando algo con su pisada, vamos a perder algún granito por ahí. ¿Tá? Y lo mismo cuando tenemos cultivos muy altos, si bien hoy ustedes están viendo cultivos que de repente pueden llegar a medir 1,80 m, ¿ah? Cuando la planta se empieza a secar, y esto vale la aclaración para justamente para la aplicación del desecante, van a ver que el cultivo empieza a bajar su altura de alguna manera. Eh, Se empieza a secar y empieza a quedar un poquito más petizo de lo que los estamos viendo hoy. Sin perjuicio de eso, cuando tenemos cultivos extremadamente exuberantes, pensar en maximizar el despeje del mosquito es bien importante. Obviamente, el paraquat está terminantemente prohibido, ya ya es un producto que prácticamente a nivel mundial no se usa y que por todo el tema de que ya les va a hablar Juan de la certificación, está prohibido. O sea, chacras con paraquat, tengo entendido que cuando se hace el análisis y aparecen trazas de paraquat, esa chacra queda automáticamente eh, eh, eliminada de lo que es el proceso de certificación, que es bien importante para el cultivo de carinata y que es lo que hoy nos está dando el precio que tenemos, ¿verdad? Bueno, estos son ensayos hechos en campos de Dracar, con alternativas de desecado, y esto lo que muestran son los tres o cuatro tratamientos, porque usamos un par de dosis de Dicuat. Estos son ensayos a nivel de campo, ensayos con área importante y con diferentes situaciones de cultivo, incluso con muchas localidades repartidas por todo el Uruguay. ¿No? Ahí lo que ven es la crucecita del medio, es la media de días a cosecha post aplicación, y los cuadrados naranjas son los cuartiles del medio, es decir, queda un cuarto hacia arriba y un cuarto hacia abajo de los puntos o de las mediciones que se hicieron. Entonces, para analizar este cuadro, creo que lo más importante es ver dónde está la media. ¿Ah? Obviamente esa media está compuesta por otros aspectos que no son netamente técnicos, sino que aspectos como disponibilidad de máquina, aspectos como eventos climáticos en el medio, etcétera, eh,
hacen que haya una variación tan grande. El otro número que me parece importante ver acá es la mediana, que es la raya que está al medio cerca del promedio, cerca de la cruz. ¿Ah? Entonces, a ver, en promedio tenemos, para el caso de Dicuat, a 1,5 litros, tenemos unos 8 días de entrada a cosecha. Obviamente los días que se van más arriba de eso son días que por algún motivo, como les decía hoy, no se pudo entrar a la chacra, pero que la chacra ya estaba seca. Ujú. Y por debajo de eso seguramente fue alguna situación donde se desecó bastante más tarde, también por temas operativos, que el momento de madurez fisiológica. Entonces, para no darle más cháchara a este tema, el Dicuat a 1,5 litros es una de las alternativas, anda muy bien, hace una, un tiempo entre desecado y cosecha bastante fijo, bastante predecible en tema de tiempo. Sin embargo, una cosa que es bien importante es y que a mí me parece bien buena resaltar, es respecto al tiempo, lo que demora el glifo con HIT respecto al Dicuat a 1,5 litros, que es bastante parecido, que genera el mismo trabajo, que tiene algunas alternativas, tiene algunas ventajas respecto al Dicuat. Si bien el Dicuat nos parece que es el producto que, pensando exclusivamente en la carinata, puede andar mejor, tenemos para situaciones diferentes o situaciones particulares algunas alternativas como el glifojit, que por ejemplo nos puede ayudar a ir haciendo barbecho, cosa que el Dicuat no lo va a hacer. Cultivos que de repente no están tan exuberantes, que se puede llegar un poco más abajo y que de repente están un poquito más cerca de lo que fue la madurez fisiológica, es una muy buena alternativa el uso del glifosate. También el Dicuat, por una cuestión el Dicuat a 1 litro, lo hemos usado muchas veces combinado con el 1,5 litros, como para poder darle algún día más a algún lote respecto de lo primero que hemos aplicado. Es decir, aplicamos 1,5 litros en algunos lotes y dentro del mismo campo 1 litro, con el objetivo de entrar a cosechar los lotes con 1,5 litros antes y los lotes con 1 litro después, y no tener que presupuestar tanta cantidad de máquinas por hectárea. Es decir, escalonar un poco lo que es la cosecha. Y el otro, el último que es que hemos utilizado es el glufosinato de amonio, que ahí van a ver que la cantidad de chacras que hicimos con glufosinato de amonio son bastante bajas respecto de las demás, pero que los días a cosecha han sido bastante similares a lo que es un glifosate. Entonces, básicamente lo que les quería mostrar acá es que nosotros en Bracar usamos el Dicuat, sí, y es más, lo hemos venido recomendando, pero que hay otras alternativas que pueden ser bien válidas al momento de secar, como pueden ser el glifosate, el Dicuat a 1 litro para escalonar de repente las cosechas, y el glufosinato de amonio con algunas experiencias bastante positivas. Esto es una gráfica también de días a cosecha, también hecha con información de los campos nuestros, de los campos de Bracar. No recuerdo bien el año, pero tiene 3 o 4 años esta gráfica, ¿no? Lo que queremos mostrar acá es la diversidad de puntos respecto al día de secado, donde tenemos un mínimo de 3 días. Ya les digo, seguramente esa es una chacra donde nos demoramos en entrar con el desecado y por lo tanto fue bastante más eficiente. Y después tenemos días de
algunas chacras de 14 días y demás hemos tenido también. No están puestas ahí porque no, seguramente no fueron en este año que nos pasó, ¿no? Lo que sí es importante ver acá, que me parece bien clarito mostrar, es que la cantidad de puntos, la mayor cantidad de puntos se concentra en el entorno de los 5 a 7 días aplicados un DIQUAT de 1,5 litros. ¿Qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después? ¿Y por qué es importante pensar cuando aplicamos un DIQUAT en esos días a cosecha? Primero que si entramos antes vamos a tener mayor humedad de grano, no porque no haya granos secos, sino porque va a haber una disparidad de granos, de humedad de granos dentro del cultivo. Vamos a tener más granos verdes y vamos a tener algunos secos, obviamente, pero la proporción de granos verdes va a ser mayor. Vamos a tener el tallo todavía va a estar verde, entonces vamos a tener eh, algunos problemas de, al momento del corte y al momento de pasar todos esos tallos por adentro de la máquina. Eso nos va a generar que vamos a tener mayor cuerpos extraños, mayor cantidad de cuerpos extraños, porque vamos a estar pasando material más difícil de trillar, más difícil de zarandear adentro de la máquina y por lo tanto va a ser más difícil separar lo que es el grano de los tallos, las silicuas y las ramas. Además de eso, vamos a tener más consumo de gasoil, sin duda, eh, porque vamos a tener que llevar la máquina más forzada. Es muy posible que tengamos algún tipo de rotura o atoradura, perdón, y, y adicionalmente la cosecha va a ser más lenta incluso de lo que puede llegar a ser. Dentro de lo que es el otro extremo, lo que vamos a ver obviamente es todo lo contrario de lo que acabo de describir, menos humedad del grano. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es qué pasa con la humedad del grano, cómo se comporta la humedad no solo del grano, sino del cultivo en general con el tiempo. Vamos a ver que vamos a tener en este caso tallos más secos, menos granos verdes, por lo tanto la cosecha va a salir bastante más limpia. ¿Eh? Vamos a ser más efectivos en el uso del tiempo y en el uso de las máquinas que estamos utilizando. Y además vamos a tener un menor consumo de gasoil, que en este caso yo lo recalco de los dos lados, tanto con cosechas muy secas como cosechas más húmedas, porque como todos los que han cosechado cañata saben, y como la cámara lo muestra, el consumo de gasoil de una cosecha de cañata es algo mayor que el consumo de gasoil que puede necesitar para cualquier otro cultivo en invierno. Y bueno, eso respecto a lo que es los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar la pre-cosecha, es decir, preparar el cultivo para la cosecha. Y ahora, bueno, visto eso, vamos a tratar de ver un poco algunas características del momento de la cosecha que nos van a ayudar a hacerla más eficiente. Respecto de cosecha, eh, yo creo que acá lo que traté de hacer con este cuadro es marcar cuatro cosas que me parecen bien importantes, que son el equipo que vamos a utilizar para la cosecha, ¿no? Y qué características tiene que tener y cómo lo vamos a regular, el tiempo de trabajo, qué tiempo vamos a estar cosechando y cómo se van a distribuir esos tiempos a lo largo de los días, ¿no? Cómo vamos a hacer para lograr que el grano quede bien limpito, que es bien fácil o bastante alcanzable, digamos, y ver un poco por dónde se pueden estar dando las pérdidas de kilos al momento de la cosecha, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito lo que es las similitudes y las diferencias con canola al usar el equipo o las cosechadoras, qué pasa con los picadores, los desparramadores, qué pasa con esa cola de trilla
que vamos a tener y que vamos a estar dejando después que cosechemos, ¿no? Qué plataformas usar, las alternativas del Sinfín y las alternativas del Draper y cuáles nosotros vemos que son las ventajas y las desventajas de cada una. Después vamos a hablar de la dinámica de lo que es la humedad del grano, como les decía hoy, que va a afectar directamente la cantidad de máquinas y la velocidad de avance que vamos a tener y por lo tanto la eficiencia del tiempo en el uso de las cosechadoras. Eh, Después, por otro lado, vamos a hablar de la limpieza de los granos, un poco lo que les decía ahora, la cantidad de material que estamos metiendo para dentro de la máquina, la humedad de ese material y por lo tanto la velocidad de avance que vamos a tener para al momento de la cosecha. Y después pérdidas, ¿por dónde se dan las pérdidas? Si por plataforma, si es por cola, eh, si es por kilos en humedad o humedad de grano y, y cómo el tamaño de la semilla y sobre todo la velocidad de avance nos van a estar jugando un papel fundamental al momento de minimizar las pérdidas. Sin ánimo de adelantarme, pero como verán acá, la velocidad de avance es uno de los factores claves al momento de la cosecha y la humedad tanto de la planta como de los granos es otro de los factores claves que van a estar determinando que la cosecha sea exitosa y que tengamos la mayor cantidad de kilos arriba del camión al final del día. ¿Ah? Entonces, yendo un poco más al detalle de lo que les dije recién, la disponibilidad de equipos. Acá lo que tenemos que saber es que la cosecha de carinata es una cosecha relativamente lenta, si la comparamos con trigo, por ejemplo, con cebada, incluso con canola, ¿no? Hacemos menos hectáreas por día. ¿Por qué? Básicamente porque estamos pasando por las máquinas un montón de material que en los otros cultivos no estamos pasando. La regulación de las máquinas, yo en este tema no me gusta meterme demasiado, primero porque no soy un experto en máquinas y segundo porque me parece que cada máquina es distinta y cada maquinista conoce su máquina de primera mano, entonces no me animo a dar una receta. Lo que sí es claro que se hace muy parecido o igual a lo que es un cultivo de colza con, con bastante poco viento, con las arandas bien cerradas, con, con los contras no muy abiertos, porque desgrana bastante fácil y ni muy cerrado. Eh, Respecto de las plataformas, yo les diría que me inclino más por la utilización de plataformas sin fin, con sin fin. Hemos visto que en principio pensábamos cuando empezamos a probar la carinata, pensábamos que la plataforma con Draper era lo mejor porque sacudía menos la planta y porque teníamos menos pérdidas por plataforma. La realidad es que la planta de secada queda muy livianita y que muchas veces pasa que los drappers, las lonas, no llevan bien el material hacia el embocador. Entonces, muchas veces hemos tenido que sacar máquinas o cambiar los cabezales porque nos las vemos bastante negras para cosechar con el draper. El sinfín, por otro lado, es verdad que sacude un poco más la planta, pero en el caso de carinata, como la dehiscencia de las silicuas es sensiblemente menor que en colza, no estamos viendo o no hemos visto pérdidas de cosecha significativas por usar sinfín en lugar de drapa. Entonces, acá lo que les quería decir es que no le tengan miedo a los cabezales con sinfín, no van a tener mayores pérdidas por cabezal si es que se desecan y se entra a los cultivos
de la manera que ya hablamos un poco. ¿Ah? Y con respecto a lo que es cola de trilla, y ya pensando más que nada en el cultivo siguiente, ¿no? recomendamos el uso tanto de picador como de desparramador. Muchas veces hemos tratado de hacerlo solo con desparramador por tener máquinas que no tienen el picador puesto y demás, o por no tenerlo. Y la verdad es que es muy difícil desparramar un tallo que termina quedando bastante largo y saliendo bastante largo dentro de la máquina y tan livianito. Entonces, muchas veces cuando no usamos el picador, la cantidad de material que sacamos por la cola de la máquina termina quedando en el medio del ancho de corte y no desparramándose de la manera que nos gustaría. Esto, a mi entender, la principal consecuencia es la pérdida de eficiencia al momento de sembrar el cultivo de verano. Eh, los arrastres, los problemas para cortar este material que queda, no diría engavillado, pero todo muy junto y sin desparramar, ¿no? Y obviamente esto se ve acentuado cuando la humedad del material es alta, cuando estamos cosechando cultivos donde los tallos todavía están con cierta humedad. Esto último que les digo, se los digo porque una de las cosas que seguramente nos va a estar pasando es que los que han cosechado colza y no han cosechado carinatas se van a empezar a poner nerviosos cuando vean los colores que empieza a tomar el cultivo después de desecado y vamos a querer entrar a cosecharla lo antes posible porque tenemos miedo que se nos venga abajo y que se nos empiece a tirar el grano. En carinata eso no pasa. eh, Me consta, acá hay varios productores que ya la han probado y que han tenido algunos inconvenientes climáticos entre el secado y la cosecha. Y la verdad que he recibido comentarios muy prometedores, muy halagadores de lo que es la baja de licencia de la silicua. Y lo hemos visto también nosotros a nivel de chacras de Bracar. Eh, Respecto al tiempo de trabajo, es importante tener en cuenta que la dinámica de la humedad en el grano de carinata. ¿No? Y acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una cosa es la higroscopicidad, que es la capacidad de absorber agua o de largar el agua que tienen los granos de carinata. Y en este caso agrego la planta también de carinata. Entonces, eso es cuánta agua o cuánta humedad absorbe y cuánta humedad libera cuando las condiciones mejoran para el secado. Y otra cosa es la cinética de absorción, que la cinética de absorción es la velocidad con que absorbe y libera esa agua. Entonces, nosotros estábamos siempre acostumbrados a hablar de lo que era la higroscopicidad, perdón. Y en realidad lo que pasa es que a nivel de higroscopicidad, o sea, de capacidad de juntar agua, de absorber humedad, no es mucho mayor a nivel de grano que otros cultivos, como por ejemplo la canola. Incluso diría que tampoco es mucho mayor que a nivel de planta. Lo que sí cambia bastante es la cinética de absorción, es decir, con qué velocidad se seca y con qué velocidad se humedece el grano y la planta cuando, por ejemplo, los rocíos son muy grandes o cuando, por ejemplo, los calores aprietan desde muy temprano, ¿no? Entonces, eso nos va a determinar muchas veces que podamos seguir cosechando cuando se pone el sol o no, que con días de humedad vamos a tener más problemas que en otros cultivos, obviamente, para poder cosechar, y que cuando las temperaturas, los vientos y las humedades relativas, sobre todo, nos permitan, podemos cosechar bastante más horas del día de lo que de lo que generalmente usamos o lo que generalmente trabajamos. ¿Ah? Entonces, eh, esa cinética, esa velocidad de absorción
eliminación de la humedad a través del grano, lo que nos va a permitir es que cambiemos muy rápidamente de no cosechar a a empezar a cosechar y viceversa. Es decir, cuando venimos cosechando, que esa humedad levante muy rápido y por lo tanto tengamos que parar. Es algo que se siente clarito en las máquinas porque la verdad que a diferencia de otros cultivos, eh, al simple oído de quien ni siquiera está muy entrenado, es fácil de darse cuenta. Entonces, respecto cambiando de punto respecto a lo que es la cantidad de máquinas a tener en cuenta o a poner en el campo al momento de cosechar, es bien importante dimensionar el parque de acuerdo a la superficie. Esto lo hacemos obviamente para todos los cultivos, pero en este caso, como yo les decía recién, la velocidad de avance en un cultivo de carinata es menor que en un trigo y es menor que en una canola. Entonces, acá lo que vamos a tener que tener presente es cuánto cosecha cada máquina por día que, y prever o tratar de coordinar eso con la cantidad de hectáreas secadas o prontas para cosechar luego del secado. ¿Ah? Tener en cuenta que en la velocidad de avance en una cosecha de carinata no siempre va a mayor volumen o a mayor ancho operativo, mejor. A veces es mejor meterle cabezales más chicos porque mete menos material y por lo tanto podemos avanzar un poco más ligero. Pero las velocidades de avance generalmente rondan entre los 3 y 4 kilómetros por hora y yo les diría que de ahí para arriba es bastante difícil lograr caminando. Entonces, el mensaje acá es, prevean más cantidad de máquinas o más tiempo de trabajo de lo que prevén para cualquier otro cultivo, por ejemplo trigo, por ejemplo cebada y diría que hasta colza también. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a tratar de rendir por velocidad de avance, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a perder calidad en la limpieza del grano, sobre todo, nos va a salir el grano más sucio y, y seguramente si no está perfectamente seco o bien seco el grano, la planta, perdón, vamos a empezar con algún problema de atoradura. ¿Tá? Entonces, acá el mensaje concreto respecto a lo que es tiempo de trabajo es, no se gana tiempo de trabajo acelerando o andando más rápido. Acá se gana tiempo de trabajo con más máquinas o con alternativas como escalonar las cosechas. ¿No? También se puede ganar algo de tiempo de trabajo bajando un poco el corte, perdón, el ancho operativo para poder, sí, llegar a los 4 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora, 4,5 kilómetros. ¿Mm? Eso también tiene una relación alta con lo que es la limpieza del grano. ¿Ah? Obviamente hay máquinas que limpian mejor, hay máquinas que limpian un poco peor. Eh, los maquinistas y la capacidad del maquinista de conocer la máquina obviamente juegan un papel fundamental acá. ¿Ah? Lo que sí es importante es que tenemos que tratar de meter la menor cantidad de material para dentro de la máquina y para eso regular la altura de corte a, al nivel donde están las silicuas de más de abajo, es importante. Nos gusta ver muchas veces el campo después de cosechado bien parejito, bien afeitadito, y la verdad que en carinata no es lo más recomendable. En carinata conviene dejar, incluso para lo que es la siembra del cultivo verano atrás, es fácil, es bien conveniente cortar lo más arriba posible. Eso también nos va a permitir cosechar la parte más seca de la planta y nos va a permitir avanzar de la mejor manera.
respecto de pérdidas de cosecha, no hay no es ningún cuco tampoco, simplemente tener los mismos recaudos que tenemos en cuanto a plataforma, en cuanto a canola, respecto de lo que es el tamaño del grano, y como les decía hoy, lo que corre el grano por ser redondito y liso. ¿Ah? Generalmente lo que hemos visto es que las pérdidas por cola son prácticamente nulas o muy bajas. Las mayores pérdidas que se dan por plataforma, que cuando los cultivos están muy secos, el simple golpeteo del, de, de la máquina, o mismo si va el molinete con mucha velocidad, genera algo de desgrane. Sin perjuicio de eso, desgranes de este, del 3% de lo que estamos cosechando son bien alcanzables, no, las pérdidas no son mayores, digamos, no hay mayores inconvenientes con eso. Incluso, como se ve ahí en la foto que les estoy mostrando, tampoco es un gran cupo levantar algunos cultivos que se han acamado por problemas de viento, como puede pasar este año. ¿No? Eso no genera demasiadas pérdidas adicionales al momento de la cosecha. ¿No? Eh, Obviamente la cantidad y la humedad del material de la planta va a ser va a ser un factor importante al momento de medir eh, pérdidas por cola. La velocidad de avance es otro de los temas que puede estar afectando. ¿No? Y respecto de esto, siempre lo que nosotros recomendamos es controlar a campo permanentemente, y que nosotros hacemos también es controlar a campo permanentemente lo que son las pérdidas. Esto va bastante atado con lo que les decía de la higroscopicidad y de la cinética de la humedad, que al ser tan variable, es bien importante estar permanentemente tirando el aro y viendo qué es lo que está pasando con la máquina, porque un aumento importante de las pérdidas se puede dar si las condiciones cambian muy rápido. ¿Mm? Entonces, en resumen, para que se genere la discusión y para las preguntas que puedan surgir ahora, ¿tá? Nosotros estamos recomendando no esperar el secado natural. Eso ya diría que más que una recomendación es una, una exhortación a no hacerlo. ¿Ah? La decisión de secado o corte, hacerla mirando los granos. Entendemos que hay en Argentina, por ejemplo, han desarrollado algunas metodologías de medición de la humedad precosecha, tanto en granos como en silicuas. Nosotros entendemos que la apreciación visual, como les mostré hoy, es bien predecible de lo que es el momento de madurez fisiológica, y por lo tanto es bien fácil de identificar ese momento. ¿No? Respecto de las tecnologías para hacer la precosecha, cualquiera de los productos que nosotros mostramos en la gráfica para el desecado son bienvenidos, se pueden usar. Las dosis son las que pusimos ahí, y las que no puse les diría que usen dosis de marbete. ¿Ah? Y la técnica de corte hilerado, quien está acostumbrado a hacerla y quien sabe hacerla, bienvenida sea. Entendemos que también es una buena medida de preparar la cosecha. ¿No? Y una de las cosas que es bien importante y que no nos tenemos que poner nerviosos de vuelta es el tiempo de espera luego del secado o del corte. ¿Tá? Acuérdense y créanme los que no lo han hecho, que la dehiscencia de un cultivo de carinata, o sea, la apertura de chauchas de un cultivo de carinata, como solemos decirle, es muy, pero muy baja. No estamos frente a un cultivo de colza ni nada que se le parezca acá respecto de lo que es la apertura de silicuas luego del desecado o del corte. ¿No? Por lo tanto, eh, no tenemos que apurarnos,
no tenemos, tratemos de no ponernos nerviosos al momento de entrar con las máquinas, tenemos los tiempos bien medidos de lo que puede pasar con un desecante o con otro o con el corte, y son un poco los que les estaba mostrando ahí, ¿no? Vamos a usar siempre las mismas máquinas que usamos para otros cultivos, eso no tiene ningún misterio, ¿no? Vamos a regularla como regulamos para una canola, y luego le haremos los ajustes que consideremos oportunos en función de algunas variables que puedan estar haciendo que tengamos que, por ejemplo, abrir un poquito más la zaranda, cerrar un poquito más la zaranda, además, respecto de la cantidad de material que vamos a estar metiendo para dentro de la máquina y el desgrane que pueda llegar a ser la máquina. Esas diría que son las dos variables principales. ¿No? Y bueno, importante también dimensionar las máquinas, la cantidad de máquinas que vamos a estar utilizando, pensando más que nada en que, perdón, en que las características del cultivo hacen que cosechemos a menor velocidad y que las variaciones en humedad del grano sean bastante grandes dentro del día y con el correr de los días post secado. Entonces, como resumen, creo que estos son los puntos a destacar al momento de preparar la cosecha y de cosecharla. Obviamente hay un montón de variaciones dentro de esto, situaciones particulares y dudas que vayan a surgir. Así que no se pongan nerviosos. Acá les dejo los contactos nuestros de Bracar. Estamos siempre a la orden para poder darles una mano, para poder evacuarles las consultas y para poder visitarlos en el campo si es que lo consideramos necesario para que tengan una buena experiencia de cosecha. Entonces, me queda más que agradecerles por prestarme atención y por creerme un poco algunas cosas de las que yo les digo que hasta que no cosechamos la carinata no nos cuesta creer. Así que bueno, quedo abierto y están Daniel y Pico también acá en el Zoom, quedamos abiertos a las consultas que puedan surgir o a las dudas y de nuestra parte nuevamente agradecer. Muchas gracias, Nico. Muy buena la presentación. Ahí les activé el micrófono a Daniel y Juan. Y bueno, Mauricio y Bernardo, si tienen alguna consulta que les haya llegado o algo que No, aportar, se ve que está bastante claro, Nico, la presentación. Eh, eh, ¿Cuánto es mucha agua? Me hicieron esa pregunta como 3 veces. A ver, al ser productos que trabajan por contacto, lo que te va a decir cuánta agua vas a usar es un poco la capacidad del mosquito, obviamente, y lo que uno quiera rendir respecto a lo que es el tiempo del mosquito o las hectáreas que hace el mosquito. Nosotros generalmente utilizamos o recomendamos utilizar arriba de 100, 120 litros de agua por hectárea, ¿tá? De caldo. Entonces, yo diría que con esos volúmenes de agua estamos bien para hacer un buen mojado, ¿no? Obviamente va a depender después del viento, de los picos que utilicemos y demás, de cuánto esté abierto el cultivo o cuánto esté entramado el cultivo, acostado, parado, eh, con buena cantidad de plantas o no. Pero contestando la pregunta de manera más concreta, yo diría que arriba de 100, 120 litros de agua por hectárea está bien. gracias, Nico. No sé, Mauricio Bernardo, si tienen alguna consulta más. Yo buenos días para todos. Te paso, Nico, otra consulta de parte de Joaquín. Es una consulta que es de los últimos años bien regular, bien, nos llega bastante por varios lados. Uso del dron para el desecante. ¿Qué comentario tenés? Va muy de la mano de la última pregunta también, me parece. Bueno, ya con la última pregunta que me hicieron, les diría que
que está en parte contestada, ¿no? Con la pregunta anterior. Eh, Sí. Hay otra cosa que es bien importante tener en cuenta. Hay productos que no se pueden aplicar con dron por normativa. ¿Ah? DQuat es uno de ellos. ¿Ah? Eh, entonces, si, si consideran que la aplicación con dron, como yo he escuchado por ahí, genera una turbulencia que permite echar menos litros y demás, y van a hacer aplicación con dron porque tienen el dron, porque quieren hacerlo, porque quieren probarlo, tengan presente que el DICUAT no se puede, está prohibido y puede ser factor eh, de eliminación de la certificación con la consecuente eliminación de precio. ¿Ah? Otros productos, el glifosat, no tiene prohibición, sí tiene prohibición respecto a las distancias de centros poblados y demás. Eso es información que está en en la etiqueta de los productos, que lo que dice la etiqueta de los productos es norma, tengan presente eso. Es importante ir a leer la etiqueta al momento de hacer ese tipo de aplicación. ¿Tá? En resumen, creo que la cantidad de agua que tira un dron no es la recomendable, ¿ah? Y no utilizar el dron con productos con los cuales está prohibido. Por ejemplo, el D4. Antes de ir a la próxima pregunta, capaz que ahí Nico te abre un poco el panorama, porque la duda esa mucha gente la tiene o la genera en el sentido de, bueno, no pisé el cultivo, un cultivo que no ameritó ninguna pisada de mosquito, meto un dron y me ahorro ese pisado. Pero finalmente es como decís vos, que en realidad lo vimos el año pasado ese ahorro de pisado, que es más o menos 3-4% del rinde de chacra, parte se lo va a llevar el secado o alguna cuestión que termine siendo, porque no es parejo el secado, entonces no sé si compartís mi reflexión, pero al final no hay que hacer la cuenta de 4% a cero, sino que hay algo hay un diferencial ahí, ¿no? Yo te diría que claro, que no es de 3 o 4% a cero, eh, porque una de las cosas que yo traté de transmitir hoy, y espero que haya quedado claro, es es que pérdida vamos a tener, eso sin duda, como tenemos en todos los cultivos, ¿no? Pero sobre todo que en el caso de carinata, un buen secado es fundamental para varias cosas, entre ellas mejorar las pérdidas, porque muchas de las pérdidas que se dan, sobre todo por cola de máquina, se deben a humedad en tallos más que en grano, ¿no? En tallos, en silicuas, etcétera. Entonces, lograr un buen secado es importante, porque si no, no perdemos por un lado, lo perdemos por el otro, porque además, si no logramos hacer un buen secado, también vamos a tener mayores consumos de gasoil y demás. Entonces, cuando pasamos raya, al final del día, la pérdida, si no está en un lado, está en el otro. Esa es inevitable, no solo en carinata, sino en todos los cultivos que vayamos a cosechar. Por lo que yo no le tendría miedo, tampoco son grandes las pérdidas por cosecha, por la pisada de mosquito, está dentro de los valores razonables cuando metemos un mosquito. Bien, acá me llega una pregunta importante que es, ¿qué manejo recomendarías para aquellas carinatas que tienen algunas zonas volcadas o bueno, en general? Bueno, ahí con más razón, la cantidad de agua que tenemos que usar es mayor, ¿no? Con más razón, el desecado juega un papel fundamental. Es verdad que no vamos a tener un buen mojado del lado de abajo, ¿ah? Entonces, iría capaz que, dependiendo de cómo esté el cultivo, si está muy denso, capaz que no, pero pensaría con más ganas el uso del glifosat. Porque si bien la traslocación que hay en ese momento no es grande, sí hay traslocación y sí vamos a tener un mejor secado de la parte de abajo en ese tipo de situación.
Bien. Bien, yo te paso otra pregunta, Nico, bien práctica, de parte de Adrián. ¿Qué aceite usar con los distintos desecantes? Eh, Ahí les voy a pedir la palabra a Daniel o a Pico, que tienen más información que yo al respecto. Así que no sé, Daniel, Pico, si quieren ¿Qué hacer tal? algún Buenos días comentario. para todos. Buenos días para todos. Eh, en general no estamos usando ningún tipo de coadyuvante ni aceite con las aplicaciones de DIQUAT. Solamente la aplicación de agua, alto volumen, lo mayor que podamos, buen mojado y el DIQUAT. En las aplicaciones de Glifo-Hit quizás agregar un tensoactivo o algo que nos ayude, pero la utilización de aceite, a no ser un día que tengamos algún riesgo de viento o de evaporación y queramos ampliar un poco la ventana de aplicación, lo dejo a consideración, pero no lo veo como extremadamente necesario. Dosis de glifo y hit, que me preguntan acá. En general hemos usado, perdón Nico, dos Sí, litros no, y no, dale, medio dale. de glifo y 35 gramos de HIT. Bien. Em, Antes de, capaz que Agustín ahí, eh, tenemos una pregunta, pero no la entendemos ahí, Débora, no sé si me la querés reenviar, viniendo de ti considero que debe ser muy importante, o si querés te habilitamos el micrófono y te la No, das, comentario nomás. pero De repente Débora, para quienes no saben, Débora Rondanini desde la academia ha trabajado muchísimo en Carinata, de repente tiene algo para aclarar o para comentar que puede sumar, así que directamente le voy a habilitar el micrófono para que, bueno, a ver si tiene algún comentario. No, ¿qué tal? Buen día. No, solo ¿Cómo estás, preguntarle si Débora? en la práctica, ¿qué tal? Si en la práctica habían visto que la trilla de las silicuas de carinata era distinta a la de colza. La silicua de colza apenas si está seca se toca y ya se abre. La silicua de carinata es más compacta, es más pequeña, las paredes suelen ser más gruesas. Entonces, si había alguna cambio en esa, no sé, la velocidad del cilindro, la luz, comparada con, no los valores, no me interesan los valores, o eso depende de cada máquina, pero si ustedes la veían que la trilla tenía que ser como más enérgica que la colza o no, o una vez que ¿Qué está tal, seca, Débora? ¿qué tal? En general Buen día. nada muy relevante y a destacar. Yo creo que con un buen desecado y esperando el tiempo de espera que habló Nico, se logra una trilla muy parecida a colza. Alguna vuelta más de rotor puede ser, para darle un poquito más de desgrane por lo que mencionás de la silicua, pero nada que nos haya llamado la atención. Muy bien. Oh, Muchachos, ¿alguna no, no, consulta dale, más? dale. ¿O algún comentario más, Pico, Dano? Si no, seguimos con el programa. Yo creo que redondeando un poco y ya dejo la palabra, hasta aquí llegamos, creo que en términos generales con muy buenos cultivos de carinata. Estamos acá para que todos logren terminar el ciclo y la producción de la misma de la mejor forma. Para eso son este tipo de talleres, desde ya estamos a las órdenes, como decía Nicolás, para consultas puntuales o visitas a campo. La cosecha de carinata ha sido en los últimos años un cuco o algo que la gente lo había mitificado como algo difícil de hacer. Yo creo que con las salvedades y los puntos que Nicolás creo que aclaró bien, no es nada del otro mundo, un poco más de paciencia, un poco menos de rendimiento por día de máquinas y nada mucho más que destacar. Gracias, Dano. Pico, no sé si tenés algo para agregar. No, no, todo clarito. Bueno, bueno, muy bien. Para seguir con el programa, Juan Pablo, que estás ahí, te veo. Si querés compartir la pantalla que tengas y Voy, comenzar. voy, dame un segundito. Dale.
Me avisan cuando se vea. Por el momento, no vemos. No, no aparece. No. Dame un segundo. Si no, yo tengo tu presentación acá, te la puedo compartir yo. Ahí sí. Empezó a hacer algo. ¿Arrancó? Ahí sí. Bueno, arranco. Me presento rápido. Buen día para todos. Muy buena la concurrencia. Eh, em, yo soy responsable comercial del equipo de Cargill Uruguay. Voy a tratar de ser bastante breve. Ya escuchamos una buena charla técnica. La idea de mi participación hoy es levantar algunos de los puntos importantes, como decía recién Daniel, para tratar de cerrar el programa en lo que es la parte productiva, porque después, obviamente, sigue, sigue el tema de la certificación post cosecha. Pero un punto importante que dijeron todos es que estamos frente a muy buenos cultivos de, de carinata. Esperemos que podamos cerrar este año con rindes aceptables. Y como ya mencionaron, el programa de carinata eh, tiene una bonificación, tiene un premio, como le quieran llamar, que la base de ese premio, que hoy paga Europa, el destino, como todos saben, es Europa, es la trazabilidad y la certificación que tiene el programa. Y en eso me voy a enfocar brevemente. Em, ya estamos en el cierre del proceso de certificación a campo. Entiendo que ya están contactados o contactando a todos los clientes. Y, y quería resaltar todo el proceso de información. Hay una parte importante que obviamente y tediosa de cara al cliente, que es toda la información que conlleva la certificación, em, pero es clave para poder mantener el programa y poder mantener el premio bonificación que conlleva. No es menor haber multiplicado por 4 por 5 este año el área que se sembró de este cultivo. Tiene en la parte productiva, salvando alguna diferencia, y en esta parte más de operativa tiene muchas similitudes con lo que es la canola, tanto en la información para la certificación, con algo más adicional, pero tiene muchas similitudes en la parte de operación. El que estuvo o está o en el pasado estuvo en el programa nuestro de canola, estamos haciendo un seguimiento muy similar. Va a ser el tratamiento que le vamos a dar en todo el ciclo de cultivos es igual. Es- para eso tenemos un equipo de Cargill que está preparado para todo lo que es las llamadas visitas o auditorías a campo, que ya están en plena coordinación con ustedes para poder eh, tratar de cerrar el programa sin tener desvíos de lo que implica la certificación. Entonces, no menor el tema este de las auditorías o visitas a campo, estamos en plena coordinación de eso. Van a estar, ahora yo les voy a mostrar un slide donde van a estar los representantes zonales para el contacto directo con ustedes, que cada uno de ellos, cada auditor de Cargill va a tener a su vez tercerizados por zona, obviamente para tratar de llegar en tiempo y forma a contar con la información y las visitas de campo. Em, Se va a hacer, ya se hizo, como todos saben, o estuvo en el procedimiento María Bentancur en toda la parte de seguimiento de información hasta ahora, pero en el cierre final se puso todo el equipo de operaciones para poder darle soporte y llegar en tiempo y forma a juntar toda la información posible. Dicho esto, acá es un poco los pasos que vamos a tener de ahora en más. Quería resaltar también a su vez que es un programa cerrado, no dejar de entender eso. A diferencia de Canola, no tenemos un fusible en lo que es carinata. Es 100% de la carinata la comercializamos y se exporta a Europa
100% a través de Cargill y no hay otra carinata. Comento esto porque en canola muchas veces podemos tener algún fusible más, pero acá si nos desviamos un poco de los requisitos de las certificaciones o aplicaciones de productos prohibidos, no tenemos un fusible y como ya comentaron, si tenemos desvío de lo que puede ser una certificación, lamentablemente no podemos recibir esa chacra. Las visitas de chacra, básicamente, es un poco darle soporte a la gente de operaciones. Lo que se hace es constatar de que la información de la chacra que tenemos en el programa esté bien detallada, que sea la chacra que está inscripta. Para eso, cada zonal va a entregar remitos. Es clave el tema de que los remitos sean utilizados para la entrega de la mercadería. Es parte de la certificación y para eso se hicieron remitos especiales por chacra que tienen la información base donde no podemos tener desvíos. Entonces, de ahí el pedido a que por favor tomemos conciencia de que es un requisito clave para la certificación y que los utilicemos para poder remitir la mercadería. Ya lo dije, puede que en las visitas a Chacra se levante algún punto de la certificación que no lo tengamos, alguna información que falte. Vamos a utilizar esas visitas también para terminar de completar esa información. Em, y como yo quiero resaltar de nuevo, las aplicaciones aéreas por DICOAT están prohibidas. Eh, Parte de la certificación es adaptarnos a las leyes, normas del país y es clave que tengamos eso presente, porque como dije, donde se constate que hay algún desvío en eso, no vamos a poder recibir la mercadería. Los representantes o los auditores zonales que tenemos los van a estar contactando. Yo simplemente lo pongo acá para que tengan una referencia en dónde está situado cada uno de ellos. Lo importante de esto es que ellos son el contacto directo de cara al cliente eh, y ellos a su vez van a tener gente a cargo para poder llegar a todas las visitas de chacra. Se va a realizar una visita y lo pedimos ya en Canola y es clave que lo mantengamos para este programa, de que nos avisen con 48 horas de anticipación, ya sea el método cosecha corta hilera o cosecha directa o aplicaciones. Eh, en la visita, cada uno de los muchachos que esté ahí va a constatar principalmente el método cosecha, el producto utilizado en caso que se usen desecantes, se saca una muestra, como muchos saben, ya lo hacíamos en el programa de Canola y a su vez van a poner un énfasis bastante importante en todo lo que sea contaminación cruzada. Resalto este punto porque tanto a nivel de chacra hay muchos clientes que tienen calona carinata. Entendemos que los ciclos de cultivo en algún caso se pueden solapar y va a ser clave el tema de limpieza de maquinaria. De nuestro lado, en caso que pongamos la logística, la limpieza de los camiones, porque no podemos tener contaminación cruzada y puede ser motivo de rechazo de la certificación. Entonces no es un punto menor y los muchachos van a tener especial énfasis en levantarles el punto a ustedes en cada una de las visitas porque es clave tener bien segregada esa mercadería. Em, ya lo expliqué, contacto telefónico ya es el procedimiento que tuvimos durante el cultivo, la primera visita de chacra y se va a hacer un control de cosecha en 100% de las cosechas. Vamos a tratar de estar en todas las cosechas. Eh, Esto no es a modo, hablando mal y pronto de policía, nosotros queremos tratar de cerrar este programa de punta a punta y en base a eso es que estamos haciendo todo este tipo de visitas. Creemos que el programa tiene un potencial muy importante, creemos que es un cultivo que hoy podemos decir que si logramos consolidar las cosechas mm, va a quedar muy bien parado en lo que es margen por hectárea de invierno y el motivo de esto es seguirlo de cerca, no tener fallas y tratar de anticiparnos a cualquier tipo de problema que nos deje fuera de la certificación o trazabilidad. Ya hablaron de las cosechas, corte y etcétera.
acá un poco recordar un poco las dosis recomendadas de los diferentes desecantes. Van a estar los auditores, la parte técnica de Bracar dando soporte en todo esto o cualquier otro tipo de consulta. Em, Simplemente, como resumen, no tengo mucho más yo, es sepan que la información que pedimos, sabemos que es un poco tediosa, pero es parte de seguir generando eh, Optimicen el sistema de base de seguridad. datos, El programa base de de- información para el día de mañana poder, hasta quien dice, darle cierta flexibilidad más al programa. Hay productos poco utilizados, hoy hablaban del glufosinato. eh, eh, Estamos evaluando hacer algunas pruebas este año para evaluarlo también y ponerlo en el listado. La clave de esto y el pedido de parte del área comercial operativa es ser los más claros y sinceros posibles con la información. Siempre la idea es buscar las alternativas, ir simplificando todo lo que se pueda la parte de certificación, que es la parte capaz que más tediosa que tiene el programa, pero con el fin de cuidarlo, de siempre es una política interna nuestra de Cargill, cuidar el origen, le decimos nosotros, tomamos muchos recaudos, tratamos de anticiparnos mucho a cualquier tipo de problema y obviamente después que la cosecha está en los hilos, sigue, nosotros tenemos, llámese un post cosecha donde seguimos realizando análisis a nivel de silo para que la mercadería llegue en condiciones al destino final y no nos levanten ningún tipo de punto. Yo no tengo mucho más, no sé si hay alguna consulta o no, em, pero nada, a desear que cerremos este programa lo mejor posible, con buenos rendimientos y con buenos valores, que pinta que puede ser un buen año. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Muy, muy clara la presentación. Voy a desilenciar a mis compañeros a ver que te levanten alguna consulta. Hay una, quizás, está en el chat, dice, hay que limpiar el estilo semillero. Juan, da los digamos, recalcar los parámetros en los que tiene que llegar la mercadería libre de otros temas, ¿no? De otros cultivos, Sí, digamos. o sea, la contaminación cruzada, yo levanté el punto canola carinata porque es la que nos deja fuera de la certificación. Es un producto eh, que no se pueden cruzar. Después podemos tener contaminación con otros granos. Eso lo que conlleva es a aumentar los costos llámese la prelimpieza. Obviamente el cuidado es para todos los granos. El que te deja fuera de una certificación es cruzar canola con carinata. Ahí yo agregué, esto lo hemos hablado en las charlas internas lo hacemos público acá. Especial atención, sabemos que hay productores que tienen canola y carinata en el mismo sistema, e inclusive cerca. Especial atención para esos productores. No nos preocupa tanto el tema de la limpieza porque sabemos que lo van a hacer, porque van a estar ahí y aparte normalmente van a cosechar canola antes que carinata. Sí, préstenle atención los productores que contratan maquinaria de otro lado, que seguramente cuando estén cosechando carinata estemos en la zafra de la canola también fuerte. Entonces ahí sí se pueden a hacer problemas. Y bueno, no, Así como la revisión de camiones que les enviamos, ¿no? Porque nadie está libre de que no vaya contaminado. exacto. Es clave. Y bueno, y después, especial cuidado, recalcar el tema de los herbicidas que se vayan a usar en los barbechos de canola, si estamos cerca de alguna carinata, ¿no? Eso también Ahí es bien. preguntan por la humedad de residuo también. Es la misma que utilizamos en Canon, el máximo de residuos hasta 14. Se pone eso como un parámetro. Hemos tenido que recibir canola también con algún punto más, pero la recomendación es básicamente por un tema de fluidez del residuo de la mercadería. Sabemos que es un grano que no es tan simple secarlo como llámese un trigo o otro cultivo de invierno. Entonces le ponemos ese parámetro donde sabemos que la mercadería puede ser recibida
con fluidez, básicamente. Respecto a dónde se entrega eso, bueno, eso comuníquense con comercial de ustedes. Todos los zonales van a tener toda la información de eso. Va a haber recibo para la tranquilidad de todos en todos los puntos clave, llámese Palmira, Soriano, zona centro Durazno, Montevideo. Esa información van a contar, cada auditor les va a asignar a cada uno el lugar de recibo, así que, pero está dado, tan dados los recibos para que fluya con normalidad la cosecha. Lo mismo la pregunta que me acaba de llegar, el tema respecto al tema de transporte, si es propio o es por Cargill, eso consúltenlo directamente con el comercial. Exacto. Bien, yo no tengo ninguna otra, Agustín. Bueno, muy bien, Bernardo, no sé si tenés alguna consulta que agregar, si no me parece que están tocados Bueno, todos los avanzamos. temas. Obviamente, están tocados los temas, obviamente los teléfonos que yo puse acá, los teléfonos de, de los chicos de Bracar y todo el equipo comercial de Cargill, estamos a la orden para cualquier otra consulta que surgiera. Así que bueno, sin mucho más que eso, agradecerles a todos y espero bueno, que se hayan llevado algo que les sirva. Hoy, para terminar, simplemente hoy hablábamos entre nosotros todo esto y especialmente las cosas que mencionó Juan que pueden incurrir en riesgo de quedar fuera de la certificación. Eso es muy importante porque, bueno, hoy hablábamos, es preferible tomar algún recargo más, preocuparse un poquito más, por más que dé un poquito de trabajo, antes y previo a la cosecha, que enterarse después luego de que los viajes que enviaron quedaron fuera. Entonces, me parece muy importante ese tipo de cosas. Así que, bueno, cerrar con eso y, bueno, muchas gracias.